Aprovechando la coyuntura en la que estamos como comunidad, como iglesia, vamos a hablar de algo que nos afecta a todos. Estés por primera vez aquí, hayas escuchado, nunca hayas escuchado de nuestro trabajo en Open House o tengas con nosotros desde el día uno, desde hace 12 años o antes, porque esto fue algo que fue hace muchos años antes. Todos tenemos algo en común y es que todos vamos a enfrentar cambios y transiciones en la vida. ¿Okay? Todos vamos a enfrentar cambios y transiciones en la vida. Entonces voy a aprovechar esa oportunidad para hablar de cómo debemos manejar y cómo debemos enfrentar el cambio. Les voy a dar un pequeño modelo que se va a sentir un poquito, esa parte se va a sentir como un poquito workshop, ¿verdad? De negocios, de empresarial, y después vamos a hablar de una historia bíblica que ilustra súper bien la idea del cambio. ¿Okay? Cuando hablamos de cambio, cuando hablamos de cambiar, en realidad tenemos que dividir dos cosas. Tenemos que pensar, el cambio es una parte, pero la transición es otra. En otras palabras, les tengo como primera lámina, el cambio es fácil porque el cambio es una decisión. ¿Okay? El cambio es una decisión que tú tomas o una decisión que alguien toma por ti. Si estás enfrentándote a un cambio en el trabajo y cerraron una división y eso te afectó, no fue tu decisión, pero te afectó a ti. O si estás enfrentándote a un cambio en tu empresa donde estás utilizando un nuevo sistema operativo o una cosa y las cosas ya no son como antes, entonces estás enfrentándote a un cambio y no fue tu decisión, pero has sido afectado por el cambio. O relacionalmente has enfrentado un cambio, ¿verdad? Tal vez te separaste, te divorciaste y tuviste que enfrentar ese cambio. Tal vez la decisión fue tuya, tal vez la decisión fue de tu pareja o fue conjunta, pero la decisión en realidad, aunque puede haber sido fácil, aunque podemos decir que puede ser difícil, eventualmente la decisión es una decisión. Lo que sigue después de esa decisión es lo que es difícil. Entonces, por eso decimos que el cambio es fácil, pero las transiciones son difíciles. El cambio es externo, otra vez alguien toma la decisión o tú tomas la decisión, ¿ok? Pero la transición es toda esa cosa que empieza a suceder a nivel interno. En otras palabras, la transición es el estado mental y emocional en el que un cambio nos pone a las personas, ¿ok? Entonces le damos mucha importancia al cambio, hablamos mucho más del cambio, pero en realidad deberíamos hablar más de cómo vamos a manejar las transiciones que la vida nos envía. Si algo nos enseñó la pandemia es que la vida va a cambiar. Hay una especie de acrónimo que la gente anda diciendo de que el mundo es volátil, el mundo está convulsionado, todo el tiempo está cambiando. ¿Okay? Y hay mil cosas que se están hablando de esto, sin embargo, cambiar no es fácil para nadie. ¿Okay? Es fácil hablar del cambio, es fácil ver a otros cambiar, pero para nosotros, cuando nos toca a nosotros, es algo súper difícil. Entonces, ¿qué necesitamos hacer si esto es verdad? Si la transición es difícil, una buena transición requiere una reorientación. Los cambios, en cierta forma, aunque sean positivos, nos pueden dejar desorientados, nos pueden dejar como aturdidos, como ¿qué está pasando? Mi vida ya no es como antes. ¿Qué está pasando? Ya no está mi pareja, tengo que reinventar mi vida. Ya no tengo este trabajo, tengo una nueva posición. Ya me han quitado esto, ¿ahora qué hago? ¿Okay? Ahora soy mamá, ¿cómo hago para enfrentar todas estas cosas? Aunque sea un cambio muy positivo, tenemos que tener en cada transición una reorientación mental y emocional. Les voy a mostrar este modelo que yo, de hecho, he hecho certificaciones de temas de cambio porque hago un poquito de eso en mi trabajo, en mi otro trabajo. Y interesantemente, pagué una certificación súper cara y no me ha servido tanto como esta otra cosa. Hace 2 meses estaba en Europa haciendo un trabajo con una empresa y este consultor con el que andaba habló de esto que les voy a mostrar a continuación. Y fue impresionante porque mi esposo y yo veníamos trabajando en una gran decisión, un gran cambio de vida y empezamos a usar este modelo que se los voy a mostrar. Es súper sencillo, se lo voy a mostrar en una lámina súper fácil. Básicamente, hablando de cambio y transiciones, hay un señor que se llama William Bridges, que creo que es de California, no estoy seguro, que diseñó un modelo de 3 etapas, súper sencillo, por eso es que lo puedo entender yo, ¿verdad? Porque si es muy complicado yo no lo entiendo. Los cambios y las transiciones tienen una etapa de cierre al comienzo, tienen una etapa de zona de transición o zona neutra, donde no has empezado el nuevo normal, pero no ha terminado todavía. Ya terminó lo antiguo, pero no ha empezado lo nuevo, y eventualmente una etapa de nuevos comienzos, ¿ok? Esas son las 3 etapas del cambio, y aquí hay una serie de sentimientos y emociones que podemos sentir. Esta curva es un poquito la curva del optimismo o la curva de la satisfacción o la alegría, el engagement que tenemos cuando estamos enfrente a un cambio. Y empezamos, ¿verdad?, a bajar inmediatamente en la zona de transición. El optimismo de que las cosas van a estar bien baja un montón en el tiempo de la transición y por eso hay que ponerle mucha atención. Entonces, cuando estamos de cara a una transición, debemos manejar bien el cierre, manejar bien la etapa neutra y manejar bien el nuevo comienzo. No voy a dilatar mucho en esto, pero quiero mostrarle la parte más importante, son las pérdidas que experimentamos en la etapa de cierre, una serie de pérdidas que vamos a experimentar. ¿Okay? Entonces, si estás en una etapa de terminación o de cierre, debes identificar las pérdidas.
¿Qué cosa estoy perdiendo con este cambio? En algunos cambios de nuestra vida vamos a experimentar una pérdida de territorio, ¿ok? Ese espacio de acción que yo tenía me lo han quitado, ya no lo tengo, ¿ok? Estoy perdiendo territorio. En otros momentos otros van a sentir que están perdiendo estructura. Mi vida estaba bien ordenada, ¿verdad? Lo que yo hacía los lunes, lo que yo hacía los martes en mi trabajo, en mis relaciones, todo. Y ahora que tengo una nueva vida, ahora que soy mamá, ahora que estoy divorciado, ahora que estoy separada, ahora que todo está diferente, mi estructura se ha convulsionado completamente, ¿ok? A veces vamos a sentir que nos vamos a sentir en un punto de depresión y de tristeza tal que vamos a sentir que el futuro nunca va a ser el mismo. Y nos vamos a sentir mal y triste que las cosas no van a ser igual que antes, ¿verdad? En esa etapa de terminación tal vez estamos perdiendo un sentido de futuro o un sentido de significado. Tal vez la pérdida en tu trabajo o la pérdida relacional significaba tanto para ti que ese significado de eso es algo muy grande, ¿ok? Y tal vez eso es algo de lo que estás perdiendo. En algunos cambios vamos a perder gente simplemente por irnos a otro lugar o por tener un cambio porque alguien se va del trabajo. Vamos a experimentar pérdida de control, incluso vamos a experimentar un poquito de pérdida de identidad o de nuestro sentido de estatus, que suena como algo muy trivial, pero que al final del día es algo que también nos afecta. Si tú estás atravesando un momento de cambio y de transición, una de las mejores cosas que puedes hacer es tomarle una foto a esto o te mandamos las notas después y comenzar a trabajar en qué estoy perdiendo. ¿Qué estoy perdiendo? Las cosas ya no son como antes, ¿qué estoy perdiendo? El mapearlo, el identificarlo, te va a ayudar a tener el duelo apropiado que tienes que tener con esto y a quitarle un poco de poder para poder enfrentar bien la siguiente etapa de la zona neutra y de la zona de transición. Hay algunas cosas, vamos a la siguiente lámina, algunas cosas que debemos hacer después de identificarlo. No solamente debemos identificar la emoción o la pérdida, pero debemos escoger una respuesta. ¿Es algo que puedo restaurar? ¿Una relación que podemos regresar y restaurar? Una persona en mi vida que nos hemos distanciado, pero podemos regresar a tener una amistad, una relación. Es alguien que puedo reemplazar. Usualmente la gente no la queremos reemplazar, pero tal vez son algunas otras cosas que podemos reemplazar. Hay algo que tenemos que reprogramar como Waze, rediseñar, y eventualmente van a haber cosas que simplemente tenemos que dejar ir, que tenemos que soltar. Esto nunca va a volver a ser igual. Mi respuesta debe ser soltarlo y soltarlo y soltar esto bien. ¿Okay? Y establecer un momento, ¿verdad? Un evento que me ayude a decir, ok, ya las cosas no son como antes. Hay mucho más que hablar acerca de esto. En la zona neutra vamos a necesitar cuidado, empatía y claridad. Para los hombres, esto es un poquito más difícil. Si estás enfrentando un cambio en tu familia, lo que tu esposa más necesita de ti es empatía y cuidado. Los hombres estamos muy diseñados para proveer soluciones, para dar soluciones. Y cuando hay un problema, cuando hay un cambio, cuando hay algo que no anda bien, queremos inmediatamente irnos a trabajar y nos cuesta simplemente, cuando escuchamos a nuestra pareja, usualmente los hombres, también le puede pasar a las mujeres, simplemente decir, puchica, lo siento. Eso se siente muy mal. Y quiero que sepas que estoy aquí contigo. Y uno como hombre no está acostumbrado a hablar así, no lo enseñan a uno a hablar así. Uno le enseña a decir, ¿cuántos son? ¿Cuántos me tocan? ¿Qué es lo que hay que hacer? No, pero no sé qué, no se preocupe, todo va a salir bien. Y nos ponemos en modo solución en lugar de simplemente decir, ¿sabes qué? Se siente terrible esto, yo sé que esto es muy difícil y estamos en esto juntas. Así es la forma como más necesitamos hablarle a una persona que está experimentando ese torbellino en la zona neutra y en la zona de transición. Y eventualmente necesitamos claridad. Certeza, no podemos tener certeza en el mundo de hoy, pero sí podemos tener claridad. Siguiente lámina es hablar un poquito ahora sí, les voy a hablar de ok, todo esto se siente como un workshop, ¿verdad? Y es muy humano, es muy positivo y espero que les ayude un montón. Pero les voy a hablar de la mejor ilustración que encontré en la Biblia de momentos de cambios y de transiciones. Momentos de cambio y transiciones. Hay muchas transiciones y cambios en la Biblia, pero voy a hablar la que es mi favorita y de hecho le he puesto como subtítulo Lecciones del Desierto. ¿Ok? Porque les voy a contar la historia cuando la gente de Israel en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, les tocó salir de Egipto y pasar por el desierto para entrar a la tierra prometida. Y estamos hablando específicamente del tiempo cuando estaban en el desierto. El libro de Éxodo sucede, el 99% del libro sucede en el desierto. ¿Ok? Y en el desierto no habían llegado a la tierra prometida, ya habían salido de Egipto. Habían tenido incluso un evento que marcó la salida de Egipto, que fue el cruzar el Mar Rojo. ¿Okay? Pero ahora estaban en el desierto. Y la historia, ustedes conocen la historia. Si no, probablemente vieron El Príncipe de Egipto, que nos ayudó un montón. A los que tenemos niños pequeños que vimos El Príncipe de Egipto, nos ayudó un montón a entender la historia. Mis hijos han crecido viendo y escuchando esta historia vez tras vez. Incluso ellos te la pueden contar ellos mismos porque son unos cracks, porque hemos escuchado y leído demasiado la historia. Moisés es hijo de los hebreos, pero
Se estaban multiplicando mucho los hebreos en Egipto. Había pasado el tiempo de José, que había sido el segundo después del faraón, y ahora había un nuevo rey. Habían pasado como 230 años o 215 años de José, 2 siglos y un poquito más, donde ellos habían ahora, lo único que conocían era la vida del esclavo. Ellos eran esclavos. ¿Ok? Imagínate la vida de esclavo. Te levantas, eres un esclavo, te acuestas, eres un esclavo, el próximo día es lo mismo. ¿Ok? Hay algo muy interesante en el libro de Éxodo y es que la gente de Israel mantuvo un par de cosas que les ayudó a no asimilarse completamente a la gente de Egipto. Se asimilaron en gran forma, pero mantuvieron su forma de vestir y mantuvieron su idioma y mantuvieron su religión. En cuán parte, ¿verdad? En cuánto porcentaje la mantuvieron, no sabemos. Pero pasaron 400 años en total, 430 años en total en Egipto. Y por la mayor parte de esos 400 años eran esclavos. Sin embargo, el haber mantenido eso les ayudó a verse como un grupo etnio o una etnia separada, diferente de Egipto. Vivían una vida de esclavos y Moisés, que lo pusieron en el río para que no tuvieran que matarlo porque se estaban multiplicando y mandaron a matar a los niños en Egipto. Lo rescató la princesa, ustedes saben esa parte de la historia, la princesa lo rescata, ¿verdad? Y termina siendo criado en el palacio de la persona más importante del país, ¿ok? Fue a las mejores escuelas, ¿ok? Terminó haciendo un posgrado en INCAE de Egipto, ¿ok? La mejor educación, a pesar de que no era egipcio, a pesar de que era hebreo, terminó teniendo acceso a lo mejor de Egipto, y Egipto era la potencia en aquel momento. En cierta forma tenía conexión con su cultura hebrea porque su mamá había sido la persona que había ayudado, como la muchacha doméstica que había ayudado a criarlo a él. Y un día vio a un egipcio maltratando, como era muy común, a un esclavo hebreo. Trató de defenderlos y hay que leer entre líneas. La Biblia hay que leerla entre líneas porque no nos dice todo. No sabemos qué fue lo que pasó. No sabemos si fue que Moisés inmediatamente sacó un cuchillo y le cortó el cuello a la persona. Yo creo que Moisés como que estaba tratando de separar la pelea y como que de pronto se terminó él peleando con Mabel, lo empujó y se golpeó la cabeza. Yo no creo que Moisés lo quería matar, pero bueno, no sabemos qué fue lo que pasó. Lo cierto es que Moisés escondió el cuerpo, ¿ok? Esconde el cuerpo del delito, ¿verdad? Y trata de como que nadie sepa esto porque es un homicidio y ya era un crimen en aquel tiempo, ¿verdad? Eso. Entonces, terminó el día siguiente, otro esclavo ve a Moisés y estaban teniendo un altercado y trata a Moisés de separarlo. Le dice, ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste al egipcio ayer? Y Moisés se asusta, entra en pánico de que alguien lo vio y decide irse al desierto. Se va al desierto y en el desierto ya no está aplicando nada de lo que aprendió en la escuela de negocios, no está aplicando nada de lo que había tenido en su carrera profesional y terminó cuidando las ovejas de un señor que se llamaba Jetro. Terminó simplemente cuidando ovejas en el desierto. Y los que conocen el desierto del Negev, la península del Sinaí, saben que no estamos hablando necesariamente de las mejores condiciones posibles. Ahí conoció a la hija de Jetro que se llamaba Séfora, que era patrocinada por una marca de cosméticos. Era para ver si estaban poniendo atención. Bueno, sucede que Séfora probablemente es una marca de cosméticos que empezó a una mujer judía y por eso le puso el nombre Séfora, porque Séfora fue la esposa de Moisés y Moisés fue la persona más importante en el judaísmo junto con Abraham. Bueno, punto es, conoce a Séfora y Moisés tenía 40 años, se dedicó a la vida de un beduino, un cuidador de ovejas en el desierto. Esa era su vida, ¿verdad? Era muy preparado, era un increíble líder, pero ahora él lo que hacía era hacer cosméticos con la esposa, no, mentira. Él lo que hacía era cuidar a sus ovejas y dedicarse a su familia. Era lo único que hacía, ¿verdad? Y un día Dios le toca la puerta y le dice, llegó la hora de ir a libertar a los israelitas. Es muy interesante porque en el capítulo 3 del libro dice que Dios escuchó el clamor de la gente de Israel por la opresión que tenían. Y yo digo, ¿acaso Dios no estaba escuchando antes? Pero es que cosas un poquito difíciles de entender, pero Dios para todo tiene un tiempo y Dios para todo tiene un momento. Llegó el momento y Dios le toca la puerta a Moisés y Moisés era increíblemente humilde. Era una persona increíblemente humilde y yo creo que uno después de los 40 como que también se quema un poco, ¿verdad? Y lo cierto es que Moisés no quería. Moisés le dijo, no, yo creo que tienes a la persona incorrecta. Yo no soy ningún libertador, ¿ok? Yo soy homicida, para que sepa. Me acordó de mi hijo Lucas. También es muy humilde. El otro día, hace como 4 meses, no me acuerdo cómo fue, creo que fue en diciembre, había un campamento del fútbol donde él va y una gente de España había venido, del Levante de España, había venido a hacer un campamento
y había un premio para el mejor jugador. Entonces hay varios chicos que se llaman Lucas, ¿verdad? En la escuela. Y el ganador le iban a dar un premio, una beca para ir a entrenar 2 semanas en España con el Levante. Entonces era un premio súper importante, ¿verdad? Y todos los chicos están como tratando de jugar al máximo y Lucas está como que fijo, no me lo va a ganar yo. Y resulta que cuando anunciaron el ganador, dicen Lucas González. Y como hay varios Lucases en el grupo, ¿verdad? Lucas dice, ¿estás seguro que es González? Ok, diciendo, yo creo que tiene Lucas incorrecto. Lo mismo le pasó a Moisés. Moisés estaba, no, you have the wrong guy, ¿verdad? Conmigo no, yo no estoy para esto. Pero bueno, la historia sucede que Dios, después de varios eventos, termina convenciendo a Moisés y Moisés va a liberar a Egipto. Ya saben la historia, ¿verdad? Moisés va con el faraón, let my people go. El faraón dice que no, 9 veces. La 10ª vez fue terrible y terminó saliendo. Salieron 3 millones de personas. Salieron apurados, salieron con miedo, cruzaron el Mar Rojo y ahora sí, ahora son libres. Esto es lo que necesitamos, libertad. Siglos de esclavitud, ahora se enfrentan al cambio, ahora se enfrentan a la transición. No pasó un mes, es más, no pasaron 2 semanas después del cruce del Mar Rojo cuando empezaron los problemas. Mira lo que sucedió. Está en el libro de Éxodo. Después, toda la comunidad de Israel partió de Elim y viajó al desierto de Sin, ubicado entre Elim y el monte Sinaí, y llegaron el día 15 segundo del mes después de salir de la tierra de Egipto. Y otra vez, esto es una nota marginal pero importante cuando leemos la Biblia. Las historias de la Biblia y del desierto, ¿son metáfora o son verdad? O sea, ¿son historia o son metáfora? Y es una dicotomía falsa. La verdad es que las historias de la Biblia son historia y también son metáforas. Nos sirven mucho. Entonces, con eso en mente, vamos a aprender algunas lecciones de este tiempo en el desierto. No habían pasado ni un mes. Estaban en el 15 día del segundo mes del momento que salieron de Egipto. ¿Ok? Ahí también toda la comunidad de Israel, ¿qué hizo? Se quejó. Vean qué ingratos. Empezaron a quejarse del cambio, de la transición. ¿Y por qué se estaban quejando? Porque tenían hambre. Ahora, yo creo que eran ticos. Le voy a decir por qué. Vean lo que comían. Vean el siguiente texto. Dice, se quejaron como Moisés y le dijeron, si tan solo el Señor nos hubiera matado en Egipto. Protestaban. Allá nos sentábamos junto a las ollas de carne. Comían ollas de carne como ustedes y como nosotros. ¿Okay? Yo creo que eran ticos. No, mentira. Junto a las ollas llenas de carne y comíamos todo el pan que nos antojaba. Empezaron a decir, ser esclavo es mejor que esto. Ser esclavo en Egipto, donde al menos comemos todo el tiempo y donde al menos sí nos dan por la jupa, pero al menos comemos carne y comemos pan, es mejor que estar en este desierto. Moisés nos trajo aquí para matarnos y era como que ya la fama de Moisés, ¿verdad? Todo estaba bien, Moisés el libertador, ahora nadie quería a Moisés, ¿ok? Entonces dice, a menos comiéramos lo que se nos da, pero ahora tú, y se quejaron contra él, nos has traído a este desierto para matarnos de hambre. Y es súper importante. Esta es otra historia que ahorita les voy a contar. Es súper importante ver cómo en los momentos de cambio la gente vamos a responder de diferentes formas emocionalmente ante los cambios. Y por más que estemos pensando que estamos frente a un cambio positivo, no se va a sentir bien en el momento. La gente se empezó a quejar contra Moisés. Y Moisés va y habla con Dios y el resultado de esa conversación fue que Dios les dio el maná del cielo, ¿verdad? Maná no debe ser confundido con la banda mexicana, ¿verdad? Muy buena la banda mexicana, lo que te dice cuán viejito soy yo. Pero bueno, el punto es que Dios les da el maná. Y el maná era ese pan, ¿verdad? Esa provisión. Y Dios quería enseñarle a ellos en ese tiempo de transición que Él es su guía, que Él es la fuente de provisión, que en Él pueden confiar. Y eso es lo mismo que Dios quiere enseñarnos a nosotros cada vez que nos enfrentamos a una transición. Aunque sea positiva o negativa, aunque sea por elección o que sea una transición en la que fuiste forzado o forzada, Dios quiere enseñarnos que Él es nuestra guía, que Él es nuestra provisión, que Él es la fuente de todo lo que tú y yo necesitamos y que nuestro trabajo es confiar. Esa salida de Egipto en la Biblia tiene una representación más que simplemente un lugar histórico que hasta el día de hoy conserva el mismo nombre, aunque es un lugar muy del mundo antiguo. Egipto no solamente tiene una connotación histórica y geográfica, sino que también tiene una connotación espiritual. Egipto representa lo malo en nosotros. Egipto representa, bíblicamente hablando, no necesariamente en el día de hoy, sino en los tiempos de la Biblia, Egipto representa
toda la esclavitud del pecado de nuestras vidas. Tiene una connotación espiritual, metafísica, que cuando nosotros escogemos vivir en nuestros pecados, estamos escogiendo regresar a Egipto. Tenían un dicho, creo que lo tienen todavía los judíos, que decía, puedes sacar al judío de Egipto, pero a veces es muy difícil sacar a Egipto del judío. Y la gente apenas empezó a quejarse en la transición, empezaron a decir, mejor estábamos en Egipto, mejor estábamos allá, mejor nos hubieses dejado allá tranquilos. Cuando nosotros estamos enfrente de una transición, si nosotros no mantenemos nuestra confianza en la guía, en la provisión, en el cuidado de Dios, vamos a regresar a nuestro lado más oscuro. Vamos a regresar a todo lo que representa Egipto para nosotros. Vamos a tomar las cosas por nuestras propias manos y vamos a regresar a ser esclavos de la peor parte de nosotros, del pecado en nosotros. Esta historia se ilustra mejor en la siguiente, o más bien esta parte del regresar a Egipto se ilustra mejor en la siguiente historia, que es mucho más drástica, es mucho más dramática todavía. Moisés subió a la montaña del Sinaí, su asistente Josué iba con él, Moisés le dijo, espérame aquí, como a la mitad de la montaña se quedó Josué y Moisés subió a la parte final de la montaña y ahí recibió las tablas de Dios. ¿Duró cuánto tiempo? A ver, los que crecieron en la escuelita dominical, los que vieron las películas, ¿cuánto tiempo duró Moisés arriba en la montaña? ¿Cuántos días? ¿Cuánto? 40, ¿ves? La primera fila, como siempre, no nos deja mal o nos hace ver mal. 40 días y 40 noches pasó Moisés arriba en el desierto con Dios. Y resulta que abajo la gente se puso un poquito inquieta. La gente se puso un poquito ansiosa. Y yo dije, ¿y ahora quién nos guía? ¿Y ahora quién y nuestro líder dónde está? Y que entonces, primero pasamos hambre. Bueno, el hombre oró y nos dieron maná. Y ahora estamos aquí nosotros y nadie hace la reunión, nadie dirige nada. Y fueron a hablar con Aarón. Aarón era el hermano de Moisés. Y Aarón, interesantemente, como nos vamos a dar cuenta, hablaba muy bien, porque era como el jefe de prensa de Moisés, pero no era necesariamente un buen líder. Porque a veces el mejor comunicador no es el mejor líder. Como van a ver, Aarón no toma responsabilidad y no toma liderazgo de lo que sucede. La gente va y habla con Aarón y le dice, de ahí, no sé qué le pasó a Moisés. Moisés fijo se quedó por allá con Dios o con la montaña, se encontró a Séfora por allá y aquí estamos solos. Necesitamos un Dios que nos guíe. Porque la asimilación a Egipto había sido tal que ellos pensaban que Moisés era Dios, porque Moisés hablaba con Dios. La asimilación a Egipto había sido tan grande que ellos pensaban, necesitamos un Dios visible como los egipcios lo tienen. Y comenzó aquel día una colecta de prendas de oro, Aarón las puso en el fuego y formó un becerro de oro, la historia del becerro de oro. ¿Okay? Esas eran exactamente las prácticas que tenían en Egipto. Y resulta que, siguiendo las prácticas que tenían en Egipto, comenzó un fiestón a los pies, en la falda de la montaña del Sinaí. Comienza una fiesta y la razón que yo sé esto es porque eso está en la Biblia. Vean lo que dice. Cuando se acercaron al campamento, Moisés y Josué comienzan a escuchar la miniteca, la disco. ¿Okay? Comienzan a escuchar el chiquipún. ¿Okay? Y Moisés y Josué dicen, ¿qué está pasando esto? Parece que será que hubo una guerra y ganaron la guerra. Y Moisés le dice a Josué, eso no es grito de guerra. Eso es gritos de danza. Y dice, Moisés vio el becerro y las danzas. Ahora, usemos un poquito la imaginación. Porque es la Biblia, pero como te dije, es metáfora, es Biblia, es religión, es historia. Pero Dios es bueno con uno y le deja que uno... O sea, ¿qué música creen ustedes que están escuchando ahí? Yo no me imagino a Bocelli. Yo no me imagino a Bocelli en esa fiesta. ¿Qué música creen? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? Bad Bunny, reggaetón. Eso era reggaetón. Okay, eso era un video de Bad Bunny con danza kuduro. Dios mío, qué viejo estoy. Eso era, no voy a decir la palabra, ¿verdad? Pero eso era un desorden. Eso era un desmadre. Esa palabra sí la puedo decir. ¿Por qué? Porque eso era lo que hacían en Egipto. Eso es lo que hacían en Egipto. Hacían orgías, hacían toda clase de locura porque pensaban que eso era lo que iba a calmar a los dioses. Lo cierto es que está ese fiestón ahí y literalmente, la parte mala no fue tanto la fiesta, ¿verdad? Acuérdense que yo soy venezolano y me gustan las fiestas. La parte mala es que ellos habían dicho, tenemos un Dios que nos guía en el becerro de oro. Por eso el primer mandamiento fue, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Moisés se enojó. Ahora, lo que ustedes no saben, y tienen que leerlo, tienen que leer el libro de Éxodo porque es maravilloso. Lo que ustedes no saben es que ya Moisés sabía lo que iba a pasar. Porque Dios le dijo. Y Dios le dijo, lo pueden leer ustedes después por ustedes mismos, Dios les dijo, voy a aniquilar a tu pueblo.
Es como cuando mi esposa y yo peleamos por los niños o cuando estamos discutiendo algo por los niños y yo le digo, tus hijos se están portando mal. Dios le dice eso a Moisés, le dice, tus hijos se están portando mal allá abajo en el Sinaí y los voy a aniquilar. A tu pueblo, le dice Dios. Y muy interesante porque en el capítulo 20 Dios dice al pueblo, le dice, yo soy el Señor tu Dios. Pero cuando estaba molesto con el pueblo porque estaban bailando, le dice, voy a aniquilar a tu pueblo. Y Moisés tiene una especie de diálogo con Dios, donde le dice, Dios, ¿pero qué te pasa? Pero tú no eres así, chico. Literalmente, tienen que leerlo, tú no eres así, pero ¿dónde está el Dios de la misericordia? El Dios de su promesa, Abraham, Isaac y Jacob, que van a decir la gente de Egipto. Va a decir, lo sacó para que murieran en el desierto, o sea, fatal, te vas a ver fatal. Así, tienen que leerlo. Lo interesante es que Moisés convence a Dios de no aniquilar al pueblo. Ahora, no es la primera vez que Dios aniquilaba a un grupo de personas, ¿cierto? ¿Se acuerdan la historia de Noé? ¿Se acuerdan la historia de Sodoma y Gomorra? Dios estaba como que, me los voy a volar, a esto me los voy a volar también. Muy interesante, bíblica, espiritualmente hablando, que no tiene que ver con transición, pero ya que me preguntaron. Cuando de vez en cuando Dios decide, Dios toma una decisión drástica. Como un médico, de vez en cuando toma una decisión drástica de eliminar un miembro del cuerpo para salvar al cuerpo. Y cada vez que vemos a Dios con la historia de Noé, con la historia de Sodoma y Gomorra, o mejor aún, la ilustración del otro lado de la moneda en Nínive, cuando Dios manda a Jonás y los iba a destruir a todos, pero no los destruyó, porque lo que Dios quiere no es destruir la gente que Él creó. Pero de vez en cuando Dios tiene que tomar una decisión drástica de eliminar un miembro o un grupo de miembros para salvar al cuerpo y continuar el plan que Él tiene de estar en relación y redimir a su gente. De vuelta en nuestra historia, ese día Moisés tiene una conversación con el pueblo, se enojó, dice, entonces tiró las tablas de piedra después de haber hablado con Dios. Dios le dijo, no los voy a matar, pero bueno, tú anda y encárgate de eso. Y él fue y la rabia que no dejó a Dios que tuviera, la tuvo él con su pueblo, ¿verdad? Y les dijo, tiró las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos en el pie del monte. Mira lo que dice el siguiente texto, dice, tomó el becerro de oro que habían hecho y lo quemó, luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó en el agua y obligó a los israelitas a que se bebieran el agua. Ustedes querían un Dios, ahora se lo van a tomar. O sea, horrible, ¿verdad? Está re enojado. Lo que pasó ese día fue horrible. Ustedes tienen que leerlo por ustedes mismos. Fue uno de los capítulos más oscuros de ese día. Lo que sucede en el resto de la historia está en el libro de Éxodo, capítulo 32. Pero vean la conversación que Moisés tiene con Aarón, ¿verdad? El hermano mayor y el hermano menor. Y aquí es donde me di cuenta que Aarón no era muy buen líder porque no tomó responsabilidad. Dice, por último se dirigió a Aarón y le preguntó, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? ¿Qué te hizo este pueblo para que le llevaras a poner un nuevo Dios, ¿verdad? Que no es el Dios que los está libertando de Egipto? Y Aarón dice, pero no te disgustes tanto. Imagínate la cara que tenía Moisés, ¿verdad? Dice la Biblia que Moisés era uno de los hombres más pacientes y más humildes que existía. Ese día perdió la cabeza, estaba re enojado. Y el hermanillo le dice, no te disgustes tanto, mi señor, contestó Aarón. Y mira cómo responde, tú sabes bien qué mala es esa gente. O sea, yo no tuve nada que ver con eso. ¿Ok? No, pero yo te dejé a ti encargado de esto. No, esa gente, tú sabes cómo es esa gente, ¿verdad? Esa gente como los egipcios son. O sea, mira el siguiente texto, dice, ellos me dijeron, haznos dioses que puedan guiarnos. Y aquí está el problema. Haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos lo que sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo de aquí hasta de la tierra de Egipto. Y el siguiente texto dice, así que yo les dije, bueno, yo no soy culpable de esto. Yo les dije, los que tengan joyas de oro me las pueden dar, se las quitan. Y cuando me las trajeron, yo no hice más que echarlas en un fueguito y salió un becerrito. Salió así, salió. El becerro salió así. No tomó responsabilidad de la situación. Y como les dije antes, ese día fue un día oscuro, fue un día horrible. No murieron 3 millones de personas que habían salido de Egipto, pero murieron 3.000 personas. Ese día ustedes pueden leer el resto de la historia en Éxodo capítulo 32. ¿Qué estamos aprendiendo con esto? Tenemos que aprender que todo cambio va a traer una transición. Y en esa transición nosotros tenemos que decidir cómo vamos a responder. Y sí, hay una parte psicológica de esto, de identificar y responder. Pero hay una parte espiritual.
si vamos a decidir responder con confianza en Dios o si vamos a decidir respondiendo en nuestras propias fuerzas. Cuando nosotros respondemos en nuestras propias fuerzas, estamos regresando a Egipto. Estamos regresando a la esclavitud del pecado de nuestras vidas, de lo peor de nosotros, de nuestra sombra, de nuestro lado más oscuro. Cuando nosotros respondemos en nuestras propias fuerzas, estamos regresando a Egipto. Estamos regresando a ser esclavos. Cuando nosotros respondemos confiando en Dios y como respondería alguien que confía en Dios, entonces vamos a poder llegar a esa tierra prometida. Entonces vamos a poder llegar a esa mejor versión de nosotros. Entonces vamos a poder llegar a esa restauración que realmente queremos, a esa renovación que queremos, a esa nueva persona que estamos forjando y que Dios quiere forjar a través de este cambio. 4 lecciones del desierto, súper rápido. Número 1, en la zona neutra, en el desierto, Dios está trabajando en nuestra confianza y dependencia. En la zona neutra, Dios quiere que tú confíes y dependas de Él. Para el pan diario como el maná y para la guía y la provisión. No te hagas un becerro de oro, no regreses a tus propias formas de hacerlo. Confía y depende en Dios. Número 2, debemos escoger qué respuesta vamos a dar. ¿Confiaremos en Él o haremos las cosas a nuestra manera? Cuando te enfrentes a un cambio, ¿vas a confiar en Dios? ¿Vas a responder como responde alguien que está seguro que Dios está con él? ¿O vas a responder como responde tu apellido? ¿Como responde la gente en tu familia? ¿Cómo respondes tú? Como a ti te parece mejor. Ojo, no estoy diciendo que vas a responder mal. No estoy diciendo que vas a ser negligente. Vas a hacerlo como a ti te parece mejor. O vas a hacerlo confiando en Dios. 3, al hacerlo de nuestra manera, como les dije, regresamos al pecado que nos esclaviza. Nuestro mejor esfuerzo sin Dios es regresar a Egipto. No quiere decir que no debemos pensar, estrategizar, pero debemos asegurarnos que no estamos respondiendo en nuestras manos, sino que estamos respondiendo guiados por Dios ante cualquier cambio. Y por último, al confiar en Dios, encontraremos la verdadera libertad, la gracia, la provisión y la paz que estamos buscando en nuestra transición. Entonces, como familia, como comunidad, tenemos una transición enfrente a nosotros. Y tenemos que responder como personas que están seguras que Dios nos está guiando. Pero más importante aún, en tus propias transiciones, en los cambios que la vida te va a tirar, en las curvas que la vida te va a tirar, tenemos un modelo, tenemos un ejemplo en el libro de Éxodo, donde Dios quiere sacarnos de la esclavitud. Así que en lugar de ver el cambio como algo negativo, ve el cambio como un trabajo que Dios está tratando de hacer en ti. Y tu trabajo es seguir confiando en Él, no actuar por tus propios esfuerzos, en tus propias manos. Asegurarte que cada paso que estás dando, lo estás dando guiado por Dios. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando nos enfrentamos a un cambio. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos cuando estamos en un desierto. Y eventualmente, si hacemos eso, vamos a poder llegar a esa mejor versión de nosotros que Dios quiere formar. Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe en cada uno de los cambios, en este que estamos enfrentando como familia, pero que Dios nos ayude y que Dios nos guíe en cada uno de los cambios que tenemos que enfrentar a nivel individual. Vamos a cerrar con una oración. Señor, te doy gracias por estas historias, otra vez historia y metáfora, enseñanza que nos dejas en tu palabra. Te doy gracias que al final del día tú quieres ser nuestro Dios y no quieres que hagamos ningún becerro ni nada que se le parezca. Ayúdanos a no tomar el control de nuestra vida. Ayúdanos a asegurarnos que estamos en el puesto del pasajero, que te dejamos a ti manejar cada área de nuestras vidas. Ayúdanos a ver el cambio que estamos enfrentando como una oportunidad para confiar en ti, para reprogramarnos enfocado en lo que tú quieres para nosotros. Te pido por la persona que enfrentó un divorcio y se ha tenido que estar reinventando, que de cada paso confiando en ti, no en sus propias manos, en su propio esfuerzo. Te pido por la persona que fue defraudado en su trabajo y que alguien no actuó como debía y que literalmente le hizo trampa. Que no actúe basado en lo que le dice el instinto, la panza, el apellido, sino que actúe basado en la confianza que tenemos en ti, que tú nos estás guiando. Te pido incluso por los cambios positivos. Si alguien está empezando una nueva etapa de trabajo o algo, una situación nueva, que cada paso lo demos
asegurándonos de que estamos siendo guiados por ti. Ayúdanos a actuar como actuaría una persona que está completamente segura que tú estás con él, que tú estás con ella. Y gracias por tu palabra que nos alumbra y que nos guía. En el nombre de Jesús. Amén.